Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy en una clase más de evaluación de proyectos y tomas de decisiones, clase número 8. Hoy vamos a ver un indicador estadístico que se llama el alfa de Cronbach. ¿Para qué nos sirve el alfa de Cronbach? Bueno, rápidamente para mencionarles, es un indicador que literalmente me dice y me demuestra estadísticamente por medio de las varianzas y las desviaciones estándar de cada una de las respuestas que lo que yo estoy haciendo, que el cuestionario que estoy realizando responde a los objetivos generales y me da un indicador que en este caso, dependiendo de la teoría estadística, mayor a 0,80 sería lo mejor, pero inclusive se acepta 0,60 como resultado. Entonces voy a irme a la presentación para compartirles por acá. En la presentación. Ok, aquí tenemos la presentación de una. Y tenemos lo que llamamos el coeficiente del alfa de Cronbach. Esto es un requisito indispensable en los trabajos finales de graduación de la universidad cuando ustedes agregan lo que es un cuestionario. Sin embargo, para este tipo de preguntas, ¿verdad? Para este tipo de preguntas se necesitan cierto tipo de características, ¿verdad? Entonces tiene que haber una homogeneidad en el cuestionario. Por ejemplo, por definición, se trata de un índice de consistencia interna que toma los valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por lo tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas, o si se trata de algún instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los instrumentos más utilizados para recopilar información es la famosa encuesta, ¿verdad? Las encuestas se pueden medir. Estas encuestas tienen que responder a los objetivos específicos y al objetivo general de lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que hace este instrumento? Pues validar que el cuestionario que usted acaba de hacer responde a esto y por lo tanto vamos a tomar decisiones correctas. ¿A eso qué se refiere? Porque imagínese que usted realizara su encuesta y se diera cuenta que lo que usted está preguntando realmente no es lo que no es lo que se necesita y no está siendo consistente con el objetivo general y los objetivos específicos de su investigación para poner en práctica su proyecto o su proyecto o su idea de trabajo o su plan de negocios. Entonces, aquí hay un detalle con esto. El detalle es que nos damos cuenta si esto sirve o no hasta después de hacer la encuesta. Pero es mejor hacerlo hasta después de hacer la encuesta. Tendrías que volver a hacer toda la encuesta o tendrías que volver a reformular si esta situación sale errónea, ¿verdad? En una aplicación en la vida real. El alfa es por lo tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que a grandes rasgos mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que efectivamente se parecen. Su interpretación será cuanto más se acerque a 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 80. Aquí quisiera hacer la acotación, hay literatura que nos dice que es a partir de 80 y hay literatura que nos dice que es a partir de, de 80 y otra que nos dice que es a partir de 60. Ahora, aquí viene, vamos a ver, el grado de, veámoslo por esta manera, el grado de confiabilidad que usted quiere con los resultados. Por ejemplo, nosotros cuando lo vimos utilizando SurveyMonkey y la formulación de una muestra estadística y cuando lo notamos que es mejor, digamos que el estándar se habla de un 95% de nivel de efectividad con un 5% de margen de error, vemos también,
¿verdad? Que es lo aceptable. Sin embargo, lo más apropiado sería hacerlo a un 1%, pero ese 1% me dispara la muestra en un gran número y por lo tanto en ciertas ocasiones no se me puede hacer viable. Entonces, a esto me refiero cuando hay que dice que es respetable a partir de 0,80, sin embargo, hay documentos que aceptan un 0,60. Aquí por acá tenemos la fórmula estadística, que es la siguiente, muy importante para aprender a leer cualquier fórmula, es saber qué significa cada variable. Aquí tenemos el alfa, que hace referencia al alfa de Combach, la K, que es el número de ítem, ¿verdad? Tenemos el SI al cuadrado, que es la sumatoria de las varianzas, o sea, la sumatoria de las varianzas de los ítems, y después tenemos la varianza de la suma de los ítems, y por último el coeficiente de Cronbach. Entonces aquí tendríamos 1 menos la sumatoria de la varianza de la suma de los ítems, dividido entre la sumatoria de la varianza de los ítems en el denominador. K es el número de ítems, y K menos 1 es lo que se le hace el ajuste de grado de libertad, llamado en estadística. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, ejemplo 1. Tendríamos ítems. Ítems hace referencia al número de preguntas. Y también tenemos las personas que se les preguntó, Campos, Gómez, Linares, Rodas, Saavedra y Tafur, y ellos contestaron de 1 a 5. Muy importante que este tipo de encuesta, ¿verdad?, se tiene que hacer con una escala de Likert, o sea, una escala de 1 a 5, o de 0 a 5, o de 1 a 4, dependiendo. Si usted la hace de 1 a 5, los datos tienden a buscar un punto intermedio, o sea, la mayoría de las personas tiende a poner 3. Sin embargo, si usted quiere escoger ya definitivamente una decisión, entonces hace 4, siendo 2 muy positivas y 2 negativas. Aquí tenemos la suma de los ítems, para acá, todos ellos, ¿verdad? El cuadrado de la suma de los ítems, que es lo que estábamos hablando acá. ¿Alguien tiene el micrófono abierto doble? Y por último, la variación del promedio de ellos de acá, al cuadrado respectivamente. ¿Qué tenemos por esta otra parte? Tenemos la utilización ya de implementación de la fórmula. Tenemos el número de ítems, que eran 3 preguntas. La sumatoria de la varianza de los ítems, que nos dio 419. Eso, como lo vemos, lo tenemos acá. La sumatoria de la varianza de los ítems. Esta es la varianza de cada uno de ellos. Esta es la sumatoria de ellos, ¿verdad? Y tenemos, por último, la varianza de la suma de los factores. La varianza de la suma de los ítems, que nos dio 9,14 en esta parte. Una vez que incluimos esta parte, nos da 0,81. Entre más cerca de 1, el alfa más alto, el grado de confianza o el grado de confiabilidad aumenta considerablemente. Como vemos, esta presentación fue muy corta, muy directa. ¿Todos la vieron? ¿Sí? Sí, yo sí la vi. Sí, Ok, profe. perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tal vez en este momento estemos así como un poco, bueno, ¿y qué dijo, verdad? Pero nos vamos a ir al Excel y lo vamos a armar nosotros. Vamos a ir armando parte por parte y de ahí denotando cada una de las partes. Entonces voy a abrir un Excel y luego se los comparto de inmediato. Ustedes también tienen que abrirlo para que lo vayan realizando junto conmigo. Hoy vamos a ver por acá. Listo. Listos por acá. Todos pueden ver el Excel. Este Excel ya está listo. Este Excel ya está listo, ya está completo, pero voy a ir explicando cada una de las partes nuevamente. Con esto ustedes se pueden guiar para trabajar en sus proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que tenemos los grupos? Pues después de que yo termine de explicar esto, cada uno se agrega en su propio grupo
y vamos a evaluar, grupo por individual, si su proyecto ocupa o no ocupa encuesta. Y si ocupa encuesta, qué instrumento van a utilizar y si podemos aplicar este ámbito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, aquí tenemos la fórmula respectiva, cada número de variables. Tenemos que acostumbrarnos también a la parte, las otras variables estadísticas. Aquí tenemos el número de ítems o número de preguntas, sumatoria de las varianzas individuales, sumatoria total, varianza total, o sea, sumando el total por filas según el ítems, la sección 1 de lo que queda fuera del paréntesis y la sección de las varianzas dentro del paréntesis. Y así sucesivamente. Entonces, véanlo de esta manera. ¿Qué preguntas hay detrás de esto? Que aquí hay preguntas que tienen como resultado una escala de Likert, una escala de 1 a 5, de 0 a 5. Por ejemplo, algunos de ustedes han hecho encuestas donde dicen siendo 1 nada satisfecho y siendo 5 muy satisfecho, ¿cómo califica usted el servicio brindado por la operadora de pensiones, por ejemplo? ¿Han tenido encuestas de ese tipo? Sí. Ok. Estas son las encuestas que uno literalmente utiliza para este tipo de instrumentos. Por ejemplo, aquí sería, bueno, en este caso, veamos por acá, 1, y lo hicieron de 1, veamos, bueno, por ejemplo, en este caso lo hicieron de 1 a 3. Nos vemos que no hay ningún valor mayor a 3. Entonces, siendo 1 nada satisfecho, podemos definirlo de esta manera. ¿Qué le pareció el servicio? ¿Bueno, regular o malo? Siendo 1 bueno, 2 regular y 3 malo. Esa sería una pequeña escala y en forma de eso cada una de las preguntas, ¿verdad? Que serían los ítems acá, cada una de las preguntas va en esa misma línea, bajo esa misma lógica de preguntas. Ahora, las edades es un rubro que se toma, ¿verdad? Para tomar algún tipo de referencia, para llegar y decir la población, o sea, se entrevistaron 500 personas, de las 500 personas, el 20% tenían edades entre los 15 y 25 años, de esa población que tiene edades entre 15 y 25 años, respondieron asertivamente cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con el servicio. Las personas entre los 60 entre los 50 y 65 años fueron las personas más disconformes porque cuando les preguntamos cuánto fue el servicio, respondieron que no les gustó, en un 25 o en un 50%. ¿Entienden la idea de esto? Por eso siempre se pregunta las edades. Otro rubro que podemos utilizar acá también, que podríamos incluir, sería el sexo, hombre o mujer, ¿ya? Para poder definirlo. El 50% de las mujeres opina esto, el 25% de los hombres opina aquello. Para no caer en una discusión de que es hombre o es mujer y ahora hay tantas situaciones con este tipo de temas, desde un punto estadístico es aceptable. O sea, simplemente tenemos 2, ¿verdad? Entonces podríamos definirlo. En la parte de encuestas, esas son el número de preguntas a las que se le hizo, o sea, 9 personas. Entonces, llegan las personas, tabulamos esta parte, ellos responden todo esto, y el paso número 1 que hacemos, voy a hacer un poquito más pequeñito. El paso número 1 que hacemos es literalmente sacar la sumatoria total de cada una de las respuestas según la pregunta. Entonces dice, bueno, la pregunta, el agente número 1 responde, le da 23 años, respondió de esta manera a la encuesta y hacemos la sumatoria respectiva para cada uno de los, el personaje número 3, el agente número 4, el agente número 5 y así sucesivamente. Ahora vamos a sacar, y aquí les voy a explicar, hay una fórmula que se llama varianza, o VAR,
Ustedes lo incluyen en la parte del Excel, ¿verdad? Y la misma ya le hace el proceso. Ya te hace el proceso y él te saca la varianza de la pregunta número 1, de la pregunta número 2, según lo que respondieron cada uno de los encuestados. Y así sucesivamente. ¿Todos claros hasta ahí? ¿A alguien no le está quedando claro hasta el momento? Ok. Profe, entonces primero, disculpe, Dígame. primero, bueno, sumamos las respuestas de todas las preguntas por persona y después por pregunta sacamos la varianza de las respuestas. De todas las personas a una misma pregunta. Ok, listo. Ok, perfecto. Ahora, este cuadrito, digamos, yo les elaboré aquí, es bastante práctico, bastante directo, de cómo ir dividiendo la fórmula por partes. Entonces, ¿cuál es el número de preguntas? 9. ¿Cuál es la sumatoria? La sumatoria de las varianzas. Bueno, se aplica suma y sumamos todas las varianzas. ¿Lo ven? Acá en esta parte. Listo. Ahora, ¿cuál es la varianza total sumando el total por fila según cada ítem? Esta parte. Entonces ve que aquí sacamos la sumatoria de las varianzas y aquí sacamos la varianza de la sumatoria. ¿Lo ven? Una es por cada pregunta individual y la otra es por cada persona al contestar todo el cuestionario. Ahora, esta que dice sección 1, datos de K fuera de los paréntesis. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Literalmente me está sacando esta parte, K dividido entre K menos 1. O sea, 9 dividido entre 9 menos 1. Esa es la sección 1 de la fórmula. Ahora, ¿cuál es la sección 2? La sumatoria de los totales, de la varianza de los totales, dividido entre la varianza de cada pregunta. Entonces, cuando lo aplicamos acá, tenemos la sumatoria de las varianzas individuales dividido entre el total de cada una de las preguntas. Que tenemos por acá y aquí subsecuentemente. Ahora, una vez ya tengo, literalmente ya tengo en la sección 1 esta parte de la fórmula por la sección del paréntesis, que es esta otra parte de la fórmula. Luego, algo muy importante aquí es pasar al valor absoluto la sección 2. La pasamos al valor absoluto para evitar cualquier problema a nivel de signos. Y por último, aplicamos la fórmula. ¿Qué es en sí la fórmula? La sección 1, o sea, K dividido entre K menos 1, 9 dividido entre 9 menos 1, por, entre paréntesis, la sección 2, que sería la varianza independiente y las varianzas totales. Y eso me da un total de 0,831. A nivel estadístico siempre se usan 4. Aquí me faltó acá. Siempre se usan 4 valores. Entonces, en este caso me dio 0,831. Lo que me indica es que las preguntas que yo estoy haciendo tienen fundamento estadístico, por lo tanto están bien formuladas, por lo tanto las conclusiones que yo saque de esta encuesta van a ser correctas. Esto lo puede usted aplicar, vamos a ver, cualquier estudio de mercado ocupa un respaldo estadístico, ¿verdad? Desde un punto de vista matemático, por decirlo de alguna manera, porque imagínense que usted seleccionó, vengo diciéndoles desde el principio del curso, usted seleccionó muy bien la muestra, seleccionó muy bien, delimitó muy bien lo que fue su mercado meta, pero las preguntas que usted realice no están respondiendo a los objetivos de la empresa o no están respondiendo a los objetivos del proyecto, ¿verdad? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, esto es una herramienta, solo que el detalle acá, lo que sí nos tiene que quedar claro, es que las preguntas tienen que venir en una escala de Likert para poderlas aplicar. Preguntas abiertas no se les puede aplicar esto. Preguntas dicotómicas tampoco se les puede aplicar. Esto de sí o no tampoco se les puede aplicar, ¿verdad? Ya esos son análisis diferentes. Pero sí se puede completar una encuesta con esta parte
y usted al mismo tiempo hay otra parte de la encuesta donde ya deja un poquito más una pregunta abierta para poder hacer una correlación entre las respuestas, ¿verdad? Ok, ¿estamos claros con este caso? Profe, una consulta. Dígame. En este caso, digamos, para agregar esta parte al trabajo, ¿cómo se agrega la base de datos? ¿Se agregan los cálculos matemáticos? Ok, aquí vamos. Por una situación de... muchas gracias, Catherine. Por una situación de datos, aquí yo les tengo un ejemplo, ¿verdad? Que yo quiero que ustedes realicen. Esto lo van a realizar en grupos ahora. Esta vez que no tiene nada. Ella no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Y igual viene por las partes ya establecidas. Número de ítems, número de encuestados y así sucesivamente. Y aquí me da un alfa de Crumbler ya respectivo. Ok. Para el caso de ustedes, evidentemente yo no los puedo poner a hacer la encuesta, pero sí les puedo evaluar las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, ahora en grupos? Se dividen en grupos y empiezan a formular las preguntas. ¿Cuál es el mínimo de preguntas? Vean, ahora las personas les da pereza responder preguntas. Entonces, yo esperaría un máximo de 12 preguntas. ¿Ya? 12 preguntas, pues son 3 objetivos, 4 preguntas por objetivo. Inclusive podría dejarlo en 15, asumiendo que usted preguntara la edad, asumiendo que preguntara el sexo, y dependiendo, y una pregunta adicional, si trabaja o no trabaja, ¿verdad? Pero se formulan preguntas en relación con cada objetivo general de su proyecto o de su empresa. Estamos. Ahora, ¿qué base de datos va a utilizar? Bueno, en esta parte, cuando usted formule el proyecto completamente, el documento final, pues en lo que voy a hacer énfasis es en la formulación de las preguntas, que sean correctas, y voy a pedir documentos adicionales, por ejemplo, un Excel de donde usted me agregue acá en esta parte las preguntas y aplique toda la situación estadística y que esto le dé a usted más de 0,80. Eso es lo que haría para evaluarles. Ahora, ¿de dónde pueden sacar la información? Pues aquí tienen toda una base de datos para poder sacarla. Entonces, ustedes agarran un pedazo de estos y lo agregan al Excel. Lo único que tienen que hacer es que esto dé 0,80 para que puedan aplicar la regla de mayor a 0,80 es completamente aceptable a nivel estadístico. ¿Qué evalúo yo esta parte del proyecto? Las preguntas. ¿Estamos claros, Catherine, compañeros? Sí, señor. Perfecto. Profe, consulta. Con señor me siento como más viejo. Perdón, es que... Profe, dígame. Profe. Profe, Michael, dígame. profe, vamos a ver, la K es la población a la que nosotros entrevistamos, o No, K, la... véalo acá, véalo acá. K es el número de ítems. Entonces, ¿cuántas preguntas hay? 9. ¿Quién es K? Ah, 9. el número de... Uh-huh. Ok, ¿Quién es ok, VI? gracias. Sumatoria de las varianzas individuales. ¿Quién es la sumatoria de las varianzas individuales? Aquí están. ¿Cómo los obtuve? Bueno, saqué la varianza de cada una de las encuestas de todos los que respondieron la pregunta número 1. Pero antes de este paso, tengo que sacar el total, o sea, la sumatoria de todo lo que respondieron cada individuo entrevistado a todo el cuestionario. Saco la sumatoria de lo que contestó cada individuo entrevistado a todo el cuestionario y luego saco la varianza por cada pregunta de todo lo que respondieron los individuos encuestados. Posterior a esto, aplico la primera parte de la fórmula, el número de preguntas dividido entre el número de preguntas menos un grado de libertad por, entre paréntesis, 1 menos la sección 1. ¿Cuál es la sección 1? La sumatoria de las varianzas individuales dividido entre la varianza total. Vean acá. Primero hacemos, perdón, esta es la sección 1. La sección 2 sería dividir la sumatoria de las varianzas individuales entre la varianza total. Según cada pregunta, contestar. Este valor absoluto yo lo agrego porque no podemos tener números negativos
No podemos tener números negativos en un denominador. Sin embargo, como todo está positivo, esto jamás nos va a dar negativo. ¿Okay? ¿Dudas por acá, compañeros? ¿Clase? Profe, yo tengo una duda, nada más me puede volver a repetir. K, o sea, el número de ítems o el número de sujetos entrevistados. K es el número de preguntas. El De número preguntas. Ok, gracias. perdón. Sí, el número de preguntas. Ok. ¿Cuántas preguntas tengo? 9 preguntas. ¿Ya? Aquí. Perdón. Profe, perdón. Perdón. Número de Ok, preguntas es aquí. Es aquí. 9 preguntas es acá. Este es la encuesta número 1, 2, 3. Estas son las personas. Estas son las preguntas. Sí, yo sé que confunde porque los dos son 9. Y son 9 preguntas y no entrevistados. Eso es casualidad, ¿verdad, profe? Sí, eso fue. Es más, tengo que cambiar esto. Es más, ¿por qué no lo podemos Profe, hacer? este que dice encuesta, entonces serían encuestados. ¿Perdón? Estos que dicen encuesta serían encuestados. Sería la persona a la que yo le hice no la cantidad de encuestas o ciclos de encuesta que hice, ¿no? No. Es más, voy a ponerlo aquí. Aquí es, en vez de ponerle encuesta, voy a ponerle encuestados para que se entienda un poquito mejor. Profe, ¿y la varianza total cómo se sacaba? La varianza individual es la suma de... Primero que todo sacamos una sumatoria, o sea, lo que respondió cada encuestado. Sí, correcto. Y luego que completamos esta parte, sacamos la varianza de lo que individual de cada pregunta según todo lo que contestaron los encuestados. Y esto se utiliza la fórmula VAR de Excel. Correcto. ¿Cuál era su pregunta? ¿Esa era o ya se respondí? No, digamos, en el otro cuadrito a la par, K, que es el número de preguntas, después la sumatoria de las varianzas individuales, pues está la total. Ajá. Esta es la sección 2. Esta parte hace referencia a la varianza total. ¿La varianza total de quién? De la sumatoria de todos. Ahí está, la sumatoria de esas. La sumatoria de todos los totales. Profe, pero esa sumatoria... pero usted tiene ahí, también es la varianza. No es la sumatoria de todas esas, ¿o sí? O sea, Así, no. es la varianza, vamos a ver, es la varianza de todas las sumatorias de cada una de las preguntas. Ok. Sí, para que le quede claro, César, ¿verdad es? Sí, señor. César, para que le quede claro, esta parte es, primero le aplico la sumatoria a cada encuesta. Sí, correcto. Y luego, para la sección B, hago la varianza de todas las sumatorias. Correcto. Ya, ahora sí. Perfecto. ¿Dudas con esto? Okay. Profe, solo para ver si me quedó claro. Vamos a ver. En el segundo cuadro, usted nos pide el promedio de cada una de las respuestas que obtuvimos por cada pregunta. Eso es, ¿cuál fue el promedio? ¿Cuál fue el promedio entre la cantidad de 1 hasta 5 por pregunta, digamos? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál fue el promedio que más obtuvo una respuesta? ¿Es así? Es que no sé cómo explicarlo. No estoy sacando ningún promedio. ¿En qué parte de acá? Dígame la columna del Excel. No, en la siguiente. Es que estaba con el ejercicio. Es que en el ejercicio dice sacar el promedio. ¿Dónde? ¿En este Excel? Abajo. Ajá, correcto. ¿Dónde? En la Primera parte, ¿ves? Ahí dice promedio. Ahí abajito. En la parte inferior. Sí, pero este es uno adicional que simplemente, o sea, era como eso es un dato adicional, pero no se utiliza en la fórmula. Para promedio, usted solamente agrega aquí. Sí, promedio. Promedio. Sí, señor. Y marca esta parte. Listo. ¿Lo ve? Y luego lo agarro aquí.
y lo jala para la derecha. Esto se hace para comparar el promedio que se sacó versus la varianza que se sacó. Ok. Ya. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Profe, me confundí un poco con la sección 2. ¿Usted me podría volver a explicar la sección 2? Sección 2 de la fórmula, veámoslo por acá. Y la sección 1, profe, del otro cuadrito, para ver cómo... Ok, voy con todo de nuevo. Es que este no se los voy a hacer. Este no se los voy a hacer. Este lo hacen ustedes en grupo. Yo les explico con esto. Todo, profe, no. No, que es que sí, es verdad. No. Ok, paso número 1. Es más, veámoslo así. Vamos a hacerlo por partes, veámoslo así. Suponga que usted va a tener esto así. Vamos a ver. Usted va a tener esto así. ¿Lo ve? Usted va a entrevistar a 9 personas y le va a hacer 9 preguntas. Entonces llega la parte de tabular. Usted hizo una encuesta donde cada pregunta tenía 3 formas de responder. Por ejemplo, ¿el servicio le pareció aceptable? ¿Totalmente desacuerdo? ¿Irrelevante? Totalmente de acuerdo. O, bueno, perdón, podemos empezar en 1, siendo 1 malo, el 2 regular y el 3 bueno. ¿Ya? O podríamos hacerlo de 5, siendo el 5 muy malo, malo, indiferente, bueno, muy bueno. Aquí depende del tipo de encuesta que usted quiera. Por ejemplo, si usted pone 5, los datos tienden a buscar términos intermedios, entonces la mayoría de la gente posiblemente ponga 3. ¿Ya? Pero si ya quiere tomar una decisión y usted ocupa realmente en su investigación sí o no para aceptar algo o rechazarlo, entonces pone 4. Entonces no hay un regular. Pues puede llegar y decir, ¿estaría usted de acuerdo en volver a utilizar el servicio? ¿Completamente de acuerdo? Perdón, empecemos desde la parte negativa. Definitivamente no. Definitivamente, perdón, vamos a ver. Empezaríamos desde la parte negativa. Diríamos, completamente, Nunca, profe. completamente, o con nunca. Completamente en desacuerdo, desacuerdo, completamente de acuerdo y completamente de acuerdo. Hay diferentes tipos de escala, eso depende de lo que ustedes quieran interpretar. Lo que pasa es que en este caso di 4, entonces o están de acuerdo o están en desacuerdo. Punto. Ok, ahora vemos por acá y ya completamos la encuesta. ¿Cuál es el paso número 1 que yo realizo? La sumatoria de lo que contestó cada individuo a toda la encuesta. Y la completo. Ese es el paso 1. Acá. ¿Lo ven? Cada uno. ¿Cuál es el paso 2 que yo realizo? Sacar la varianza de cada pregunta de la encuesta según lo que respondieron todos los encuestados. Ese sería el paso 2. Ahora, luego armo este cuadrito de acá. En este cuadrito, ¿quién es K? K es el número de ítems. Aquí nos dice número de ítems o preguntas. ¿Cuántas preguntas hice? 9 preguntas. ¿Cuántas tengo que poner acá? 9. Ahora, dice, obtenga la sumatoria de las varianzas individuales. ¿Quiénes son las varianzas individuales? Estas. ¿Pero a qué hacen referencias? ¿A los individuos? No, a las preguntas. Las varianzas individuales de cada pregunta. O sea, lo que respondió cada persona a la pregunta 1, lo que respondió cada persona a la pregunta 2, y así sucesivamente. Esa es las varianzas individuales. Luego, ¿qué aplico en esta parte? La varianza de los totales. O sea, voy a sacar la varianza de esta parte, de todo esto, que es la varianza
de todos los totales que implican la sumatoria de cada individuo el cual respondió la pregunta. Luego lo divido por partes. La sección 1 va a ser la parte de K dividido entre K menos 1, que nos dice el número de ítems menos el número de ítems menos un grado de libertad, que nos da menos 1. Y la sección 2, que sería agarrar la sumatoria de las varianzas individuales de cada pregunta, dividido entre la varianza total. A esta varianza total le aplico lo que es el valor absoluto, porque no puedo tener ningún valor negativo en el denominador de ninguna fracción, porque si no se me indefine. Luego eso lo que hago es aplicar la fórmula. Digo, la sección 1, que era el número de preguntas menos el número de preguntas menos 1, dividido entre, multiplicado entre 1 menos la varianza, la sumatoria de las varianzas individuales dividido entre la varianza total. Más bien acá, acabo de detectar algo. ¿Esta fórmula está correcta? No. No, ¿verdad? ¿Qué le falta? La división. La división, la fórmula Es está que se mala. le está aplicando el absoluto, ¿no? No, eso es indiferente. La Me fórmula falta la división entre el valor Es que está QI. multiplicando. es que está multiplicando. Más bien está mala. Del todo está mala. Inclusive me falta un 1. ¿Ya vieron? ¿La vieron? ¿Vieron la fórmula? ¿Ve que falta un 1? Falta este 1. No está aquí. ¿Todo lo El vieron? 1 menos todo. El 1 menos la división. Claro. Ahora sí lo vieron. Entonces vamos a corregirlo de 1. Profe, esa parte del 1 menos, ¿eso no debería de estar en la sección 2? Ah, sí, perdón. Sí. Pensé que sí, estamos bien. No está mala. Aquí está directa. Sí, la sección 2 ya está lista. Estoy acostumbrado a hacerlo todo junto. Pero sí, aquí está por partes. Sí, tiene razón. Perfecto. Gracias, Catherine. Profe, perdón, hacemos una carpeta, profe, en el grupo y subimos ahí ya listo ese trabajo, profe. No, esto ya, o sea, los grupos ya están en los grupos, ¿verdad? Ajá. Entonces todo lo que, y ya en el grupo está el examen que usted hizo más la corrección, ¿cierto? Entonces agregue este otro nada más y ahí vamos teniendo su propio archivo. Ok, voy a agregar esto nada más, listo. Ok. Solamente me agregan uno por grupo. ¿Que es claros con esta parte? ¿Ahora sí? Sí, señor, gracias. Ok, entonces, con gusto. Vamos a salir de acá. Listo. Entonces, voy a terminar de grabar en esta parte y me voy a pasar a los grupos de cada uno de ustedes. Entre ustedes nos salimos de aquí. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar cada pregunta. Quiero que me hagan aproximadamente, vamos a hacerlo sencillo. Háganme 10 preguntas que tengan que ver con su proyecto y que definan de 1 a 5. Aquí voy a agregarles otro detalle. Tienen que utilizar la escala de Likert, cualquier escala, ya puede ser de 4 o 5 opciones. ¿Ya? Siempre, nunca, siempre, casi siempre o usualmente, lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Entonces, ya aquí yo termino de grabar, nos pasamos a los grupos y terminamos las clases en los grupos. Una vez que yo veo que el grupo ya lo tiene listo, entonces le digo, bueno, listo, perfecto. Recuerda agregarlo en el trabajo, irlo trabajando, ¿verdad? O necesita mejorar esto y lo otro. Y vamos terminando la clase. Entonces voy a ir terminando la clase conforme los grupos vayan avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, asumo que sí, porque todo el mundo se queda callado. Sí, profesor. Empiece con el grupo 2. Empiezo en orden, así, grupo 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y así voy.
Si ya lo tienen listo, entonces, profe, ya terminamos la práctica, vea que ya tenemos todo el Excel listo, nos dio tanto, excelente. Estas son las 10 preguntas que tenemos para el proyecto. Esta es la escala que tenemos, perfecto. Entonces, si veo que ya está listo, hay grupos que avancen más rápidos que otros. Entonces, el grupo que más rápido avance, más rápido termina, ¿no? Y termina la clase. Listo. Entonces, cierro por acá.